Bien, entonces esto es lo que representaba la última clase, donde veíamos la forma específica que tendría la solución armónica al sistema de ecuaciones que habíamos nosotros obtenido al usar las ecuaciones de Maxwell al problema de introducir una perturbación eléctrica. Entonces, teníamos al campo eléctrico escrito de esta forma, que representa más bien a una onda de tipo armónico, plana, linealmente polarizada. Estos dos aspectos de plana y linealmente polarizada, cuando llegue el momento vamos a hablar con la profundidad necesaria. Por el momento simplemente le estamos dando el nombre real que debería tener, y que no es solo una solución armónica, sino que además esta forma de escribir corresponde a una onda plana linealmente polarizada. Entonces, si nosotros diagramamos esa perturbación electromagnética, pues viaja según la dirección X, positiva de X, a la velocidad C, de esta manera, con un campo eléctrico cuya cabeza, mientras se va desplazando en la dirección X, pues traza una sinusoidal, al igual que B. Y ambos cumpliendo esta relación entre sus amplitudes. Bien, esto también es importante mencionar, que omega, esta frecuencia angular de la onda, está relacionada con el número de onda, según esta ecuación. Si ustedes reemplazan a K por esto y omega por aquello, seguramente ustedes podrán verificar rápidamente de acá que el producto de la longitud de onda por la frecuencia es igual a C, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Lambda, la longitud de onda de nuestra onda, nu, la frecuencia lineal de la misma, y C, la velocidad de propagación. Esto es completamente equivalente a decir esta regla. Es decir, que hablar de la longitud de onda es equivalente a hablar de la frecuencia, pero los mismos son inversos, ¿no? Mientras más grande lambda, más pequeño nu, de tal forma que el producto siempre sea una constante. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos un poquito al siguiente detalle, y tiene que ver específicamente con lambda y t en términos de una forma senoidal. Entonces nosotros, si pensamos en el campo eléctrico y dibujamos el mismo según la coordenada espacial, estoy hablando de X, ¿verdad? Y esto es el campo eléctrico. Ya habíamos visto que la cabeza, la cabecita del vector campo eléctrico, pues dibuja una sinusoidal. Entonces, si nosotros dibujamos la sinusoidal, cuando X es la coordenada respecto de la cual se dibuja la sinusoidal, lambda representa una distancia sobre X equivalente a una onda completa. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando nosotros de esta distancia. Eso representa lambda en términos de una onda de tipo sinusoidal, ¿verdad? Una onda completa, pero no se olviden, la coordenada respecto a la cual eso tiene sentido debe ser X, ¿ya? Ahora,
Si más bien lo que estamos haciendo es representar en función de t, esto es t, aquí está e. No se olviden que e depende de x y t, ¿verdad? De todas formas, depende sinusoidalmente. Entonces, si dibujamos en función del tiempo, tendríamos nosotros acá la forma sinusoidal, ¿ya? Ahora, como esta es la variable temporal, ¿qué representa eso ahora? Esto acá representa el periodo de la onda. Quiere decir, el tiempo para hacer una ondulación completa, ¿no? Y sabemos nosotros que esto, el inverso de eso, pues es la frecuencia lineal. O sea que cuando nosotros vemos la evolución del campo eléctrico según el espacio, una ondulación representa la longitud de onda, pero si nosotros vemos la evolución en el tiempo, una ondulación completa representa el periodo de la misma. Ahora bien, el inverso es la frecuencia lineal. La velocidad con la que se propaga la onda es c. Entonces, fíjense ustedes de que el producto de lambda por nu es lo que es la velocidad de propagación. Dicho de otra manera, nosotros sabemos de que toda vez que la velocidad de un objeto permanece constante, el mismo se puede calcular como distancia sobre tiempo, ¿verdad? Así podemos calcular toda vez que el objeto se mueve con velocidad constante. Como en nuestro caso el objeto es la onda y su velocidad es c, entonces si pensamos en esto, una ondulación completa es la distancia, es lambda, ¿verdad? Y si pensamos en el tiempo, esa ondulación lo hace en este tiempo t. Y eso es lo que debe ser igual a c. Entonces, 1 sobre t es nu, y por lo tanto, eso es equivalente a esa expresión. ¿Ya? Eso en cuanto al detalle este que estábamos hablando, ¿verdad? Que habíamos dicho que es omega igual a K por C, donde omega la frecuencia angular y K el número de onda. ¿Cierto? Bien, ¿alguna consulta? Bueno, hablemos ahora de la energía que propaga la onda electromagnética. Ya hemos visto a la onda electromagnética y al igual que sucede en el caso de las ondas mecánicas, queremos saber si las ondas electromagnéticas transportan energía. Pues es obvio, debería transportar energía. Entonces, queremos saber cuál es la energía, o cuánta es la cantidad de energía, qué características tiene la energía que está siendo transportada en la onda electromagnética. Eso es lo que queremos averiguar. ¿De acuerdo? Para eso, otra vez pensamos nosotros en la perturbación electromagnética,
Este va a ser el eje X, el eje Y, el eje Z. Sabemos nosotros que hay un campo eléctrico que hay un campo magnético y como ya lo habíamos hecho, uno sobre directamente en el eje Y y el otro en el eje Z. Entonces esto va a ser E y esto va a ser B. Un resultado importante que hemos hallado es que existe una relación matemática entre estas dos cantidades y es a través de C. Esto lo vamos a guardar por acá porque es algo muy importante. Primero, no solo puedo encontrar la amplitud de uno conociendo la amplitud del otro, sino que si yo conozco la expresión de E, pues conozco la expresión de B. Eso significa que no necesito estar escribiendo ambos todo el tiempo, suficiente tal vez con escribir uno de ellos. Entonces, en esa lógica, vamos a pensar nosotros en el campo eléctrico. Y toda vez que estemos hablando de la onda electromagnética, hacemos referencia al campo eléctrico. ¿Quién va a ser el representante de nuestra onda electromagnética? Pues va a ser el campo eléctrico. Una de las razones es porque es más fácil medir el campo eléctrico que el campo magnético debido al tamaño que tiene esta amplitud. Es muy pequeña y su medición se hace muy dificultosa. Entonces, motivo por el cual uno de los motivos va a ser escoger al campo eléctrico para representar a la onda electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, toda vez que queramos hacer algo con la onda electromagnética, lo vamos a hacer pensando en el campo eléctrico que de ahora en adelante, repito, eh, podríamos siempre pensar en una forma matemática como esta. ¿Ya? Sabemos que podemos escribir B. Aquí está la relación entre E y B. Eso quiere decir que si conozco E, conozco B. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, eso por un lado. Ahora, para averiguar la cantidad de energía que se está propagando en la onda electromagnética a una velocidad C, otra vez tenemos que pensar en las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? A ver, de la primera y la segunda ya no vamos a aprender absolutamente nada. ¿Cuáles son la primera y la segunda? Por un lado tenemos la divergencia de E, que nuestro problema es igual a cero. ¿Por qué? Porque esta es una zona del vacío y por lo tanto no hay cargas, ¿verdad? Por otro lado, la segunda ecuación que se cumple siempre habla sobre la ley de Gauss para el campo magnético y también vale igual a cero. Esto en todas las situaciones, inclusive si no fuere el vacío. Ahora, las otras dos ecuaciones que tienen que ver con los rotacionales, por un lado la ley de Henry Faraday y la ley de Ampère-Maxwell para el vacío,
dada por esta expresión. Bien, como ya no podemos obtener ningún resultado más de estas dos, ¿se acuerdan los resultados que obtuvimos, verdad? Que no eran explícitamente dependientes ni E ni D de las coordenadas Y y Z. Eso es lo que habíamos obtenido. Entonces no vamos a obtener nada más. Pero entonces con estas es que tenemos que jugar para obtener, digamos, la forma que tendría la energía que se propaga en la onda electromagnética, ¿verdad? Ustedes saben que la energía es una cantidad escalar, por lo tanto, estas que son de carácter vectorial deben ser transformadas a formas escalares. Para eso, eh, simplemente voy a agarrar la primera de las ecuaciones y por izquierda a todo esto, escalarmente, voy a multiplicar por b. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo hago? Porque módulo de d cuadrado, ya está relacionado con las unidades de energía, ¿verdad? Y lo mismo voy a conseguir acá haciendo e cuadrado, ¿ya? Entonces, a todo esto vamos a multiplicar por izquierda, pese a que el producto escalar es conmutativo, eh, hay que saber si debemos hacerlo por derecha o por izquierda. En este caso del producto escalar no hay problemas, pero eh, cuando se trate en general de alguna otra operación, es muy importante saber si debe ser a izquierda o a derecha, ¿ya? En este caso, repito, no hay dificultad, pero lo voy a hacer por izquierda. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos en este caso B punto el rotacional de E y eso va a ser igual a menos B punto la derivada de B respecto al tiempo. Y aquí también E punto rotacional de B igual a mu sub 0 y sub 0 E punto la derivada de E respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos a restar ambas miembro a miembro. Y obtendremos B punto rotacional de E menos E punto rotacional de B igual a menos B punto la derivada de B respecto al tiempo menos mu sub 0 y 0 E punto E. Bien, voy a hacer tres cosas. Y lo voy a hacer acá.
1. Cuando pienso, por ejemplo, en E y en B, matemáticamente esto es lo mismo que esto. Entonces voy a hablar sobre E porque hemos decidido que E va a ser quien defina todo, ¿verdad? Entonces, E. E punto, la derivada de E respecto al tiempo, yo lo puedo escribir como la derivada respecto al tiempo de E elevado al cuadrado sobre 2. ¿Por qué eso? A ver, ¿qué les parece si escribo yo E punto E? ¿Esto es lo mismo que E al cuadrado o no? Claro, el producto escalar de un vector por sí mismo es su módulo elevado al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué pasa si yo aplico la derivada respecto al tiempo de esta expresión? A todo. Es decir, agarramos y a todo esto aplicamos la derivada respecto al tiempo. ¿Qué vamos a obtener? Por un lado, tendríamos, primero derivamos el primer vector respecto al tiempo y mantenemos al segundo sin derivar. Estoy derivando como producto. Más mantengo al primero, punto, derivo el segundo. Y por otro lado me quedaría la derivada respecto al tiempo de ¿qué? De e elevado al cuadrado. ¿Está bien? El producto escalar es conmutativo, eso que quiere decir que esto y esto da lo mismo. Entonces es 2 veces. 2 veces. Ese 2 lo voy a pasar acá. Entonces va a ser un medio, pero como es una constante, pues va a entrar aquí, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entendí. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que lo que sucede con E sucede con B. O sea que yo puedo escribir directamente, en vez de estar haciéndolo acá, puedo escribir para B la misma expresión, solo que con B. ¿Está bien? Uh-huh. Por un lado eso. Por otro lado, voy a dividir todo esto entre mu sub 0. ¿Está bien? Todita esta ecuación lo voy a dividir entre mu sub 0. Al dividir entre mu sub 0, aquí me va a quedar 1 sobre mu sub 0. Esto va a desaparecer de aquí. Y todo esto va a quedar afectado por 1 sobre mu sub 0. ¿Ah? Y lo tercero, esto que ustedes están viendo acá, esto, no es otra cosa que la divergencia del producto E cruz B. Si uno hace esto, va a obtener justo esto aquí.
¿Ah? Esa es una identidad que ustedes lo pueden corroborar. Vean, por favor, su librito de identidades vectoriales y ahí verán que esto se cumple no específicamente a dos vectores como el campo eléctrico y el campo magnético, sino a dos vectores cualesquiera. Esta es una identidad vectorial. Entonces, considerando esos tres aspectos, yo puedo transformar todo esto a lo siguiente. Tendré la divergencia de 1 sobre mu sub 0. Dijimos que íbamos a dividir todo entre mu sub 0, por tanto, todo esto está dividido mu sub 0, quiere decir que esto está dividido mu sub 0, ¿verdad? Y por el otro lado, tendríamos aquí que, no se olviden, sobre mu sub 0, entonces tendríamos la derivada respecto al tiempo, ¿de qué? ¿Ah? De b al cuadrado sobre 2 veces mu sub 0. Menos, este mu sub 0 con este se simplifica, pero queda y sub 0 que lo vamos a meter adentro. Entonces nos queda la derivada respecto al tiempo de 1/2 y0 por e elevado al cuadrado. Entonces, como estos dos términos están siendo afectados por el tiempo, yo podría escribir esto como una sola derivada respecto al tiempo de este término más este otro término. Ahí está. Ok, ahora llegó el momento de darles nombres a estos términos que están dentro de estos operadores. Esto acá, al ser esto un producto vectorial, es un vector, ¿verdad? Al mismo se le llama vector S, ¿ya? O más conocido como el vector de Poynting. Así vamos a poner. Es 1 sobre mu sub 0 e cruz B, ¿no? Es el resultado de un producto vectorial entre E y B como vectores. ¿De acuerdo? Su unidad de medida en el sistema internacional, watts por metro cuadrado. Joules por segundo por metro cuadrado. ¿Ah? Esto es muy importante, vamos a hablar sobre él. Pero enseguida yo simplemente diré que por la forma E cruz B me está dando a S como un vector que apunta hacia donde se está moviendo la onda. Entonces, si yo puedo dibujar a S, pues ahí está S. S es el vector S. Ahí está. Ese es el vector de Poynting. Resultado del producto cruz entre los dos. O sea que el orden entre E y B no puede ser un orden cualquiera. Debe ser de tal manera que S coincida con la dirección de propagación de la onda. ¿Ah? Eso es muy importante. No solo que E y B son perpendiculares, sino que el producto E cruz B debe ser tal que
S sea paralelo al vector velocidad de la onda electromagnética. Eso es fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí diré E perpendicular a B, pero E cruz B es paralelo a S. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto se conoce como la densidad de energía electromagnética asociada con el campo eléctrico. Y vale 1/2 Y0 por E elevado al cuadrado. Su unidad de medida en el sistema internacional son joules por metro cúbico. Esto no debe ser nuevo. En su curso de electricidad y magnetismo seguramente ustedes han encontrado eso, inclusive en el caso electrostático, ¿verdad? ¿Qué falta? Esto aquí. Esta es la densidad de energía electromagnética asociado con el campo magnético. Que nuevamente, cuando estudiaban magnetostática, ha debido encontrar esta expresión para la densidad de energía asociado con el campo magnético, ¿verdad? Y su unidad de medida, pues, son joules por metro cúbico. ¿Ah? Ahora fíjense, no está solo él, o no está solo él, está la suma de los dos. A esa suma, a la suma de ambos, se le llama la densidad de energía asociado con el campo electromagnético. ¿Y a qué es igual? Es simplemente igual a la suma. O sea que, como no está simplemente el campo eléctrico presente, o no solo está presente el campo magnético, sino están presentes ambos, entonces en la onda electromagnética hay una densidad de energía electromagnética total y es igual a la suma de estos términos individuales, que es igual a esta expresión. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación, ¿cómo queda con todo esto que acabamos de decir? ¿Cómo queda? Pero antes de ver cómo queda, me gustaría que ustedes demuestren esto, ¿ya? Entonces voy a decir demostrar que ρ de E es igual a ρ de B. Por un lado, ¿ya? O sea que esto es igual a esto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues usa aquí esta ecuación que la estamos poniendo desde el principio, ¿ya? Y el hecho de que C está en función de y0 y mu sub 0, es decir, C cuadrado es 1 sobre mu sub 0, y0.
¿ya? Si usan esto y además esto, junto con estas dos definiciones, entonces va a ser fácil que ustedes demuestren que esas dos densidades de energía, una asociado con el campo eléctrico de la onda electromagnética y la otra asociada con el campo magnético de la onda electromagnética, habían sido iguales siempre, ¿ah? Para cualesquiera valores de E y B, obvio, relacionados con esta ecuación. Si eso es cierto, entonces esto es dos veces, porque habíamos dicho que E va a ser el que va a definir todo sobre la onda electromagnética. Entonces, esta ecuación sería dos veces esta expresión, que significa que yo puedo escribir y sub 0 por E elevado al cuadrado. Como son iguales, dos veces significa esto, ¿verdad? O sea que la densidad de energía electromagnética se puede calcular de esta forma para cualquier punto del espacio en cualquier instante de tiempo. ¿Está bien? Ahí está. Esto es muy importante, por favor. Otra cosa que quiero que demuestren es lo siguiente, que el valor medio de la densidad de energía electromagnética, el valor medio, que lo estoy escribiendo de esta forma, ¿de acuerdo? Que en el fondo es el valor medio de esto, se puede escribir para una onda como esta, no debería haber borrado, pero esto es omega t, ¿verdad? Para una onda de este tipo, quiero que ustedes demuestren que esta densidad de energía en valor medio, porque repito, esto es para cualquier punto del espacio en cualquier instante de tiempo. Yo quiero sacarle el valor medio. Entonces, si hago yo eso, voy a encontrar que esto vale 1/2 de y0 por e sub 0 elevado al cuadrado, donde e sub 0 es esto, es la máxima amplitud que puede tomar el campo eléctrico. Eso también van a demostrar, por favor. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora sí. Preguntas, por favor, antes de que lo borres. Licen, por lo tanto, las densidades de energía son instantáneas, ¿no? Por eso nos está pidiendo calcular el valor medio. Así es. Esto que está aquí para el campo eléctrico o para el campo magnético sirven para calcular en cualquier punto y en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? ¿Por qué obtenemos el valor medio? Porque para la gran parte de las ondas electromagnéticas, la frecuencia con la que cambia el E o B es tan grande que hallar su valor instantáneo no tiene prácticamente importancia. Lo que sí importa es el valor medio, ¿ya? Esto es lo que un instrumento sería capaz de detectar. Bien, entonces voy a escribir lo que queda a partir de esto, ¿ya? Entonces, esto nos quedaría como la divergencia del vector de Poynting, así se le llama a ese, igual a menos
la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad. Ahí está. Esto se conoce como la ecuación muy grande, así, ecuación de continuidad del campo así lo voy a poner, electromagnético. ¿Ya? La ecuación de continuidad del campo electromagnético. ¿Esto qué está diciendo en el fondo? En el fondo lo que está diciendo es lo siguiente. Si yo pensare en una superficie cualquiera, no es el vector de Poynter. Esto es una superficie cualquiera que encierra un determinado volumen. Y yo viere que hay una onda electromagnética cuyo vector de Poynting está fluyendo de esa forma. Este es el vector de Poynting, ¿ya? Si el vector de Poynting fluye a través de la superficie que encierra el volumen, hacia afuera, como yo estoy mostrando, significa que la cantidad de energía electromagnética aquí adentro así voy a poner a la misma, aquí hay energía electromagnética, ¿verdad? Esa energía electromagnética está disminuyendo progresivamente mientras fluye el vector de Poynting. ¿Qué quiere decir? Si sale de este volumen energía en una cierta cantidad, en igual cantidad debería disminuir. Eso representa el signo acá. ¿Ah? Ahora, si el flujo fuera hacia adentro, indicaría que hay una cantidad de energía que está ingresando al volumen, por lo tanto, la energía en el volumen debería incrementarse en la misma cantidad. Si eso sucede, significa que hay continuidad sobre la energía electromagnética. ¿Ah? Ahora, si pensamos en términos de aire, ¿ah? Imaginemos un globo, ¿de acuerdo? Un globo con aire. A ver, le metemos una cierta cantidad de aire a un globo, primeramente cerramos la boquilla del globo y luego un determinado instante dejamos que el aire salga del mismo, abrimos un poquito la boquilla. ¿Cuánto aire escapa? ¿Cuánto aire disminuye en el volumen? ¿Estamos de acuerdo? Si esa relación es correcta, es equivalente a esta relación en términos de energía electromagnética. ¿Ah? Dicho de otra forma, si no hay unas fuentes fantasmales alrededor, ¿verdad? Entonces siempre debería cumplirse si dado un volumen hay una cierta fuga fuera del volumen de energía, eso debería estar relacionado con una disminución de energía al interior del volumen, o al revés. Si hay una migración de energía hacia un determinado volumen, entonces obviamente la energía en ese volumen debería aumentar. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad del campo electromagnético. ¿Ya? Esta es una ecuación muy importante. Ahí está. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre este vector S. Y lo vamos a hacer a través de
lo que definimos como intensidad. ¿Ya? La intensidad se define como el módulo del vector de Poynting. Como la intensidad no es un concepto nuevo, sino define la potencia por unidad de área, las unidades de esta obviamente son watts por metro cuadrado. ¿Ah? En general, si yo tengo una fuente de energía en algún lugar que está definida por su potencia, ¿verdad? De la misma, si escapa energía, la manera en la que se distribuye en el espacio esta energía que sale de esta fuente, medida en cualquier punto acá, es pues la intensidad, que no es otra cosa que la potencia sobre el área que se distribuye esa energía que sale de esa fuente con esta potencia, ¿ya? La potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, si de la fuente emerge una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, la misma, mientras se va yendo a ocupar diferentes puntos del espacio, se distribuye en el espacio. Entonces, esa distribución de energía por unidad de tiempo por unidad de área es lo que es la intensidad. Ahora, hemos visto que la unidad de medida del vector de Poynting son watts por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el módulo de este vector es intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Potencia por unidad de área. Watts por metro cuadrado. Dicho de otra forma, joules por segundo por metro cuadrado. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Por eso no he movido este gráfico. Que mientras la onda electromagnética se está propagando, está transportando una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, por unidad de área. Pero no solo nos está diciendo eso, ¿verdad? No solo nos está diciendo eso, sino que obviamente el transporte debe ser en la dirección en la que se está moviendo la onda electromagnética. Eso está muy claro. Por lo tanto, E y B no pueden estar orientados como sea. Si bien son perpendiculares, y eso lo sabemos de antes, ¿verdad? No solo son perpendiculares, sino además debe ser tal que su producto vectorial debe ser paralelo a ese. Y ahí está, esta es la condición. Como vector, este es paralelo al producto cruz entre E y B. O sea que E, por ejemplo, si es que la propagación es hacia X, como en este gráfico, no podría estar hacia abajo. Porque si hago yo el producto E cruz B, no me daría este vector, me daría el otro en ese sentido. Y eso no puede ocurrir, ¿ya? Siempre se debe cumplir con esta relación. Por lo tanto, cuando hablamos de la energía que se propaga en una onda electromagnética, el vector de Poynting nos dice absolutamente todo. La magnitud del vector de Poynting es la intensidad. ¿Qué quiere decir? Potencia por unidad de área que está propagando la onda electromagnética. Joules por segundo por metro cuadrado. ¿Está claro eso? Sí, dicen. Perfecto, perfecto. Muy bien. Esto de la intensidad no solo es específico para las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Esto ocurre para cualquier tipo de señal que emerja de alguna región
y la forma en la que eso que está saliendo se distribuye en el espacio. En otras palabras, la intensidad es una manera de medir la distribución de lo que emerge de la fuente espacialmente. Eso es lo que está definido, ¿ya? Potencia por unidad de área, eso es. Ahora bien, como estamos hablando de la intensidad, en nuestro caso podríamos calcular el módulo de S, ¿no? ¿Eso qué significa? Que vale 1 sobre mu sub 0 módulo de E cruz B, porque sabemos a qué es igual S. Como sabemos que E y B son perpendiculares, entonces esto será igual a 1 sobre mu sub 0 módulo de E por módulo de B. Porque el producto cruce-módulo es el módulo del primer vector por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman los dos. Y como son perpendiculares, el ángulo entre ellos es 90. Seno de 90, 1. ¿No? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay una relación entre el módulo de B. Por lo tanto, si nosotros usamos la relación que hay entre esos módulos que está dado por esta expresión, ¿qué vamos a obtener? Que la intensidad es igual a 1 sobre mu sub 0. Lo voy a escribir en términos de E porque hemos dicho que E va a ser nuestro representante. Entonces va a ser E cuadrado sobre C, ¿no? Ahora, multiplicamos por C y dividimos entre C. Porque yo sé que C cuadrado es 1 sobre mu sub 0 y sub 0. Entonces, esto me va a dar 1 sobre mu sub 0. Esta C va a ir delante. Y vamos a obtener E cuadrado sobre 1 dividido mu sub 0 y. Esto con esto se simplifica y quedará finalmente y0 por C por E elevado al cuadrado. Ajá, pero si ustedes recuerdan, la densidad de energía electromagnética era igual a ¿qué? A y0 por E elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, si juntamos estos dos, ¿qué vamos a obtener? Esto por esto es ρ. Por lo tanto, la intensidad está relacionada con la densidad. ¿Y a qué va a ser igual? A C veces la densidad de energía electromagnética. Dicho de otra manera, si yo puedo medir la densidad de energía electromagnética, entonces puedo conocer la intensidad. Los joules por segundo por metro cuadrado que está propagando la onda electromagnética. Los dos están relacionados. ¿Ah? Si quieren ver esto de manera gráfica, yo podría intentar hacerlo de la siguiente forma. A ver, si ustedes piensan en
en una superficie rectangular, no estoy diciendo que es necesario que sea rectangular, pero para que lo podamos entender fácilmente. Si este es el área por el que está fluyendo S, ¿verdad? S representa joules por segundo por metro cuadrado. Si este fuera el área por el que está fluyendo la energía electromagnética, quiere decir que nuestro I está siendo medido a través de esta superficie. El ρ debe ser la energía en un volumen anterior a esto. ¿Recuerdan de esta ecuación de continuidad? Entonces, el volumen que tiene que ver con la densidad de energía, ese volumen debe ser un volumen anterior tal que todo el flujo de S sea a través de esta superficie. Entonces, si yo pienso en ese volumen, entonces aquí adentro es que está ρ. Si el flujo es simplemente en esta dirección, todo el flujo es en esa dirección, ¿por qué? Porque el área que estoy considerando es esta área, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está diciendo esta ecuación? Que si yo mido la intensidad atravesando esta área, esa está intrínsecamente relacionado con la cantidad de energía en el volumen anterior a dicha superficie. Eso es lo que está diciendo esto, ¿ya? Que si yo conozco la energía en este volumen anterior a esta superficie, entonces voy a conocer obviamente la cantidad de energía que va a cruzar esta superficie. O al revés, si mido esta intensidad, conoceré la energía en el volumen anterior. Eso es. Eso es. ¿Preguntas? Ahora sí, ¿será que podemos calcular el valor medio de la intensidad? Porque al igual que en el caso de la densidad de energía, podemos obtener obviamente su valor medio, porque ya les repito, la variación de E en el espacio y en el tiempo es tan grande que su valor instantáneo definitivamente no es posible medir, pero su valor medio sí. Entonces lo mismo va a ocurrir con esto. Entonces de acá uno podría calcular el valor medio de la intensidad, que es lo que normalmente se usa en vez de esta ecuación. No es difícil hacer ese cálculo y es como dividir simplemente entre 2 debido a la forma que le hemos dado para E, que es una forma sinusoidal. Entonces, como y sub 0 y c son constantes, eso es equivalente a sacarle el módulo al cuadrado valor medio, que no es otra cosa que un medio de e sub 0 elevado al cuadrado. Y ahí está. Entonces nosotros podríamos medir directamente con un instrumento este valor medio, con el cual, sabiendo que estas dos son constantes, calcularíamos la máxima amplitud ¿de quién? Del campo eléctrico de nuestra onda electromagnética. Ahora bien, sabiendo que hay una relación entre ellos, que es igual a esto implica que sus valores medios también estén asociados con la misma ecuación. Ahí está. Bueno, le aplico el valor medio a todo y me va a dar el valor medio de I, sé que es una constante, sale el valor medio de la energía electromagnética. Si se cumple para cualquier punto, también se cumple pues para sus valores medios. Entonces, estas son las ecuaciones que normalmente uno usa para calcular la intensidad. He dicho de otra forma, toda vez que se habla de ello, normalmente no se habla de la instantánea, sino de esta expresión de la intensidad media.
Y una vez calculado esto, podríamos calcular el valor medio de la densidad de energía en el volumen anterior y también poder calcular de esta manera experimentalmente la amplitud máxima del campo eléctrico de nuestra onda electromagnética. ¿Está bien? Preguntas. Bien. Ajá.